Esta es la segunda parte del mismo taller. Es el taller 9 que se llama, si la Bibi me ayuda, ¿cómo era? El De título, poca fe en quién. claro, poca fe en quién. ¿Tengo poca fe en Dios o en mí? Es una buena pregunta, que es lo que ahora también vamos a leer el objetivo. El objetivo es cuál es la enseñanza, qué es el avance que vamos a tener, porque cada taller tiene que ser un avance, me doy cuenta que yo creo que lo más maravilloso que puede pasarnos en la vida cristiana, me refiero, en la vida cristiana, es que uno diga, uy, ¿sabes qué? Me di cuenta que, lo que sea, me di cuenta que me faltaba en esto, mira, me di cuenta de que Dios esto, algo te diste cuenta. Eso lo que le llamaríamos, y lo que el Señor le llama en el lenguaje divino, la revelación. Se te reveló, ¿cierto? Es algo que no lo captaste solamente con tu mente, no lo captaste solamente eh, con tu intelecto, sino que fue algo que fue más profundo. Y ahí me di cuenta que, en el fondo, en el espíritu es como que se abren los ojos del espíritu y puedo ver lo que antes no veía, sobre todo algo de nosotros mismos. Dice que la, la escritura, la palabra de Dios, es como un espejo que nos hace vernos a nosotros. Y mientras más luz tengamos, cuando tú te miras al espejo, las mujeres me van a entender, cuando tú te miras al espejo, yo por ejemplo, si me viera ahora, uy, no me veo ni una arruga, porque tengo poca luz, hay poca luz aquí. Pero si yo me pongo un foco grande, mientras más luz tengamos, más nos podemos ver los detallitos. Oye, mira, en realidad, sí, en realidad no estoy tan bien como yo pensé, no, en realidad, ¿te fijas? Y Dios eso es lo que quiere, no para criticarnos ni para tirarnos para abajo, sino que qué bueno es decir, mira, me falta en esta área, mira que bueno, me di cuenta que esto yo no lo entendía bien. Entonces, en el tema de hoy, y lo voy a, así como para que lo avancemos para después dejar la reflexión con Vivi, el objetivo del taller 9. Entonces dijimos que era el título, poca fe en Dios o en mí. Y ahora ustedes van a entender por qué. Vamos a saber a través de esta enseñanza si muchas veces hemos fallado en lo que nos proponemos hacer, no porque no tengamos fe en Dios, o porque no hemos tomado decisiones correctas, o porque no soy una persona perseverante. ¿Por qué no me ha resultado? ¿Por qué he fallado en lo que me propongo? Y con este taller nos vamos a dar cuenta, a la luz de la palabra, de que muchas veces nos ha faltado la fe, pero en nosotros mismos. Porque la fe es confianza, ¿cierto? Fe es lo mismo que confianza. Cuando tú dices, te falta fe, ¿qué estás diciendo? Te falta confiar. Entonces, muchas veces nos falta mayor confianza en nosotros. Confiamos en el Señor, confiamos en su palabra, confiamos en su verdad, somos perseverantes, somos trabajadores, pero pues, algo pasa que no alcanzo. Y a través de este taller vamos a ver que muchas veces nos falta la confianza en nosotros mismos y las consecuencias pueden ser gravísimas, ¿cierto? Pueden ser gravísimas porque anulamos la palabra de Dios. Y ya lo vamos a ver por qué. Entonces, y eso hace que mi fe en Dios, de que Él es poderoso para darme la victoria en todas las áreas de mi vida, finalmente no se concrete, no llego a la meta. Aquí vamos a ver por qué me hundo a mitad del camino. Ya van a ustedes ver por qué. Me hundo a mitad del camino. Vamos, partimos bien y de pronto nos miramos nosotros mismos y nos hundimos, ¿cierto? En la dificultad, en el problema, porque de igual manera
aunque crea en Dios, aunque crea en su palabra, sea perseverante y todo, de igual manera me doy por vencido antes de ver el milagro en mí. Es decir, como que, como se dice por ahí, tiramos la toalla o ya no bajo los brazos, pero fíjate que fue porque perdí la confianza en mí mismo. Entonces, uno de los pilares de la fe, uno de los pilares importantes de la fe es, como vimos en el, no sé si es el 7 o el 8, en principio 7 u 8, que decía que la fe se basa en dos pilares, en dos fuentes, en el fe en Dios, pero también en nosotros. Entonces, yo me doy cuenta de que el libro este de los principios de fe del doctor Estamateas nos quiere llevar a la luz de la palabra que no basta con tener fe en Dios. Hace falta que yo pueda creer también en lo que Él ha puesto en mí. Muy cortito, que en la primera parte no lo vimos, no alcanzamos. Estoy hablando, todo el rato me voy a colocar, ahora falta un... Y podemos, mira, acá en la escritura, fíjate en Juan 14, mira qué hermoso lo que aparece acá. Dice, de cierto te digo, y cuando la palabra dice de cierto, es como que, o sea, es como, te digo, una cosa así, el que en mí cree, dice el Señor, el que en mí cree, las obras que yo hago, mira, las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Entonces, cuando yo decía en la primera reunión, la verdad es que yo me confieso de que cuando yo escucho esta palabra, yo creo que a muchos hijos de Dios les pasa lo mismo, que aunque tengamos nuestra fe grande, pero el que en mí cree las obras que yo hago, él también las hará y aún mayores. Yo creo que todos quedamos así como, pucha, es un poco exagerado, ¿cierto? Como mayores obras que el Señor, y te viene esa sensación de poca confianza en ti. Entonces, ahí podemos probar y comprobar que Dios, finalmente, Cristo tiene más confianza en nosotros de lo que tenemos nosotros mismos. Y eso es lo que Dios dice. Tienen que reforzar esa área, tienen que trabajarla, tienen que darse cuenta porque muchos de los milagros en su vida y muchas de las cosas grandes que yo quiero hacer con ustedes se van a ver retenidas por la falta de confianza en ustedes mismos. Entonces es algo que hay que resolverlo en forma urgente, ¿cierto? En forma urgente. Lo que vimos antes de dejar a Vivi, lo que vimos en la primera parte del taller es esa parte de la escritura que nos cuenta la historia que a lo mejor muchos conocen y si no, la podemos buscar y lo comparte usted, se los comparto yo, que habla acerca de cuando Pedro, están los discípulos en la barca y hay una tormenta y Pedro camina sobre las aguas. Es una historia muy conocida. Entonces, este taller se basa en esa enseñanza, en que Pedro le dice, Señor, si eres tú, porque se apareció de pronto Jesús en la barca, o sea, caminando sobre las aguas, ellos pensaron que era un fantasma, se asustaron. Imagínate. Entonces dice, Señor, si eres tú, manda que yo camine, manda que yo vaya a ti, caminar sobre las aguas. Y dice que el Señor le dice, ven. Y dice la escritura, y la escritura no exagera, dice, y Pedro caminó sobre las aguas. O sea, ¿le faltó fe en Dios? No. ¿Le faltó fe en la palabra? No. Caminar sobre, hay que tener fe para lograr hacer algo sobrenatural solamente por la palabra, porque hizo algo sobrenatural. ¿Cuántas veces? Sí, pero ¿cuándo yo voy a caminar sobre las aguas? Caminamos sobre las aguas cada día que hacemos algo que es sobrenatural. Hablamos, si yo puedo vencer el temor de una mala noticia,
y estar bien y decir, no, pero voy a estar tranquilo, estás caminando sobre el agua de la dificultad, estás haciendo algo sobrenatural, porque no es natural que una persona no se derrumbe frente a una mala noticia, eso no es normal. Lo normal es que la persona se derrumbe totalmente frente a una mala noticia, no que permanezca ahí, ¿cierto? Firme. Eso es sobrenatural. Entonces dice que Pedro caminó, pero dice que miró, vio su realidad. Dice el estudio, miró, y usted lo puede ver en el capítulo 9, páginas 46 y 47 del librito, y dice que él miró su realidad y ¿qué pasó? Se hundió. Se hundió. Y el Señor le dice, Pedro, ¿por qué dudaste? Y ahí el Señor nos demuestra, uno puede decir, uy, ¿qué le habrá pasado a Pedro? Si quedara hasta ahí la historia, Pedro se hundió, todos nos quedaríamos preguntando, ¿qué le pasó a Pedro? ¿Por qué se hundió? Quedaría una incógnita. Pero el Señor le da la respuesta y le dice, Pedro, ¿por qué dudaste? ¿Por qué te faltó la fe en ti mismo? Porque Pedro caminó. Pedro no dudó en que podía caminar. Dudar de Cristo habría sido que el Señor le dijo, ven, y que Pedro se hubiese hundido. Eso es que no le creyó al Señor. Él le creyó y caminó, pero al ver su realidad humana, se hundió. Entonces, la enseñanza es que tenemos, eh, tenemos fe, tenemos que fortalecer nuestra fe en Dios, o a veces nos falta la fe en Dios o la fe en nosotros mismos. Y la reflexión es, muchas veces la fe nos falla a nosotros mismos. Vidita, no sé si tú tenías algún apunte sobre esta parte de la reflexión. Sí, Andreita, la reflexión de los principios de fe, claro que sí, el objetivo del tema es que nosotros aprendamos a caminar en lo sobrenatural como quiere el Señor, ¿no? Ese es el objetivo de los principios, porque muchas veces dudamos en realizar algo o de poner un negocio, o de nosotros mismos no creemos que somos capaces de alcanzar ciertas metas muchas veces. Y entonces esa duda siempre nos mantiene con temores, con miedos, y eso no nos anima a impulsarnos a lograrlo. Y a veces, como dice, creemos en Dios, todos creemos en Dios, pero muchas veces tenemos esa fe nada más puesta en Dios, pero nos falta fe en nosotros, nos falta crecer en nosotros, depositar esa fe cada día más para crecer también. Y eso es lo que nos hace falta, eso es lo que Dios quiere, que caminemos en lo sobrenatural a pesar de las circunstancias, los problemas. Siempre vamos a vivir situaciones, pero Dios nos va a impulsar a que no dudemos, a creer sobre todo en nosotros, porque eso nos va a ayudar a salir adelante. Y así como Pedro dudó, claro, por supuesto que a nosotros nos pasa, pero no debemos desesperarnos, debemos hacer que no nos detengamos, que no estemos estancados, sino que nos miremos, que nos reconozcamos a qué le tengo miedo, a qué no me permite avanzar, porque no solamente es nada más en las circunstancias que vivimos, en los problemas, en los que vivimos, porque incluso hasta en nuestros pensamientos, nuestros temores, dudamos de no alcanzar. ¿Será que puedo vencer el temor? ¿Será que puedo vencer mis pensamientos? Incluso hasta en los pensamientos dudamos. Pensamos que no vamos a lograr nuestra libertad. Pero cuando nosotros nos enfocamos y tenemos esa fe puesta y confiando en el Señor, y decimos, yo voy a lograr este año vencer mis temores, mis pensamientos, mis ansiedades, quiero lograr tal objetivo, quiero lograr poner un negocio, no importa si yo fracaso o no, pero yo lo voy a intentar. El tema es que nosotros intentemos, que no nos quedemos a mitad del camino, que no nos quedemos estancados, porque la duda nos mantiene en eso. ¿Será que lo voy a lograr? ¿Será que eh, lo voy a poder realizar? Y a veces esa duda nos mantiene y no lo logramos y ahí nos quedamos. Pero si nosotros perseveramos y caminamos en lo sobrenatural, vamos a lograr ciertas cosas que Dios quiere, porque esas son las promesas de Dios, que nosotros alcancemos los milagros. Y eso es lo que Dios quiere en cada uno de nosotros. Y hay veces también pasamos por situaciones de que nos vamos a tocar, como dice Nelly, con personas que nos van a que nos van a quitar el ánimo de tú no puedes, tú no estudiaste, tú no lo vas a alcanzar nunca.
y esto nos mantiene con esa mentalidad de que yo no puedo, no lo voy a poder realizar. Y ahí nos quedamos, confiamos más en las personas que en nosotros mismos. Pero cuando nosotros digo, no, aunque esa persona me diga que yo no pueda, yo voy a confiar en mí, voy a confiar en mí, voy a creer en Dios y con la ayuda de Dios voy a lograrlo. Suceda o no suceda, pero yo mi confianza la voy a poner siempre en Dios y en mí, para que las cosas sucedan y yo pueda ver las cosas y el cambio en lo sobrenatural. Porque muchas veces, como le pasa a Pedro, ¿no? Como dice Andreita, naturalmente, pues él se hundió. Pero cuando nosotros caminamos y seguimos a Cristo y creemos en nosotros, vamos a caminar en lo sobrenatural, que eso nos va a ayudar. Y ese es el objetivo de ese tema, de que no perdamos esa duda, que siempre estemos dispuestos a realizarlo. No importa si cometemos errores o nos salió mal o nos salió bien, sino creer que lo puedo hacer, creer que está Jesús conmigo y Él me impulsa a hacerlo, que sea mi meta para realizar cualquier cosa. Entonces, ese es el objetivo. También quiero compartirles 3 puntos en lo que yo siento que para nosotros, para crecer y desarrollarnos, tenemos que empezar a no dudar, sino a crecer y tenerlo eso en la mente, porque el miedo, el temor y la ansiedad nos paraliza, nos mantiene en esa duda donde tú dices, no puedo salir. Cada vez que tienes un pensamiento o tienes ansiedad, y te sientes que no puedes, pero en ese momento tú debes de creer en ti, y debes de creer en Dios, dices, yo voy a poder, yo voy a hacer mi declaración, mi ejercicio, y ahí voy a salir yo de esos cuadros, porque voy a estar confiada en mí, voy a creer en mí, y Dios me va a ayudar también a ser libre, y ahí me voy a dar cuenta que lo puedo vencer y lo puedo lograr. Y los 3 objetivos que yo quiero compartir, los 3 puntos, es el número 1 es no dudar de nosotros para que seamos hombres y mujeres de fe, crecer cada día en fe, para que crezcamos y esa fe nos apague. Pase lo que pase, debemos siempre crecer. El segundo punto es, tengo, tengo que creer que estoy habilitado para la historia, para vencer, que estoy capacitado para lograr lo que yo me proponga. Tengo que entender, tengo que creer en mí, que estoy capacitado, que puedo lograr, me puedo proponerme lo que Dios quiere que yo realice, que yo pueda, mi sueño que quiera yo tener, mi meta, y que siento que lo puedo lograr. Tengo que tenerme en la mente que estoy capacitado para eso. Y el punto número 3 es las personas que muchas veces nos aprueban, que nos dicen que no podemos realizar las cosas o que ven en nosotros que no vamos a realizarlo. Entonces no debemos de poner o depositar nuestra confianza en las personas, sino debemos de confiar en nosotros, de confiar en Dios, y ahí vamos a poder lograr hacer todas las cosas. Es no aceptar la aprobación de la otra persona. Debemos identificar la aprobación también de las personas, porque pues hay personas que también nos pueden aprobar como algo bueno o como algo malo. Entonces, pero si veo que me están aprobando en algo malo, que me diga, por ejemplo, tú no puedes o no vas a poder realizar algo, obviamente no me voy a enfocar en lo que la persona me diga, yo voy a tratar de creer más en mí. Pero también me voy a topar con personas que me diga también, que me apruebe y me diga, no, excelente, tú estás bien, y uno se da cuenta, ¿no? Entonces no debo caer en la aprobación o confiar en otra persona, sino debo confiar más en mí y confiar en Dios para que yo salga adelante. Y ese es el objetivo del tema de los principios de fe, para crecer, para desarrollarnos, capacitarnos y estar habilitados a lo que nosotros nos propongamos para salir adelante. Bueno, y ese es lo que yo quería compartirle a Andrés. Fíjate, Vivi, que es súper, súper importante lo que tú dices, porque, mira, si lo pensamos desde un punto de vista, eh, ¿cómo lo veo yo? Que hoy día es urgente que nosotros nos demos cuenta de que muchas veces nosotros nos auto boicoteamos, que fue lo que vimos, el boicot o el sabotaje. ¿Qué es lo que es un sabotaje o qué es lo que es un boicotear algo? Es poner trabas para que algo no funcione. Entonces yo les decía de que un ejemplo es cuando un político, por ejemplo, va a dar un discurso y comienzan a haber desórdenes. Y alguien empieza a gritar, ¿cierto? Y hay una estampida y lo que hicieron fue sabotear el, el, ese discurso que iba a dar ese político. Sabotearon. ¿Por qué? Porque al final se tuvo que suspender. Eso es
un sabotear algo. Entonces, cuando hablan de autosabotear, ¿no? Es cuando nosotros mismos ponemos obstáculos para realizar algo. Fíjate que Pedro, si lo tomamos en serio esto, ¿cuántas veces nosotros vamos súper bien caminando por fe, por la palabra, caminando sobre las aguas de los problemas, de las dificultades, y de pronto nosotros mismos empezamos, no, pero no, si yo no creo, no, si no, algo, ahí empieza esa falta de confianza, como dice Vivi, en nosotros. Fíjate que es tan importante hoy día que no nos olvidemos de esta palabra, que la mantengamos presente, porque podemos anular el milagro. Podemos anular el milagro de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Así de importante es decir, no, yo voy a tener, hoy día tengo que confiar en Dios, pero también tengo que confiar en mí. Y como decía yo también en la primera parte, también Dios quiere que tengamos luz en que también hay un engaño, autoengaño, cuando pensamos, mira, no logré tal cosa, me faltó la fe. Y como quien dice, nos golpeamos nosotros mismos, ¿cierto? Somos severos con nosotros. No, me da rabia conmigo misma, porque siempre con la incredulidad, porque si yo fuera, siempre ando me falta fe, me falta fe. Nos golpeamos nosotros mismos y fíjate que Dios dice, no, tu fe está intacta, eres perseverante, tienes fe, en mí. Ese no es el problema. El problema es que te falta fe en ti, porque como digo, tomado no porque lo diga la Andrea, lo dice el Señor, nos pone este ejemplo de Pedro, que confió en la palabra de Dios y caminó. Dice la escritura que caminó, no que intentó y no pudo. Eso es falta de fe en la palabra. Le dice el Señor, ven, y él así como que dudó lo que Dios le dijo, el Señor le dijo, y se hundió. Pero no, la historia dice que caminó, o sea, le creyó. Tuvo fe, imagínate la fe de Pedro, caminar en la dificultad. Pero ¿qué pasó? Que le falló la fe en él. ¿Voy a ser yo capaz? Se miró a sí mismo. Y nosotros no tenemos que mirarnos a nosotros mismos, porque nosotros siempre vamos a fallar. Siempre vamos, es Él haciéndolo a través nuestro. Mira, tengo aquí, anoté Juan 15, el verso 4, en realidad todo el capítulo, Juan 15, dice, el que permanece en mí, el que permanece en mí, como yo en él, dice el Señor, el que permanece en mí. O sea, ¿cuántos sabemos que Cristo vive en nosotros? ¿Cierto? Que Él no está en el cielo, en un lugar lejano, sino que ¿dónde está? Dentro de nosotros. Eso ya lo sabemos, ¿cierto? Pero dice que el que permanece en mí, mira, fíjate, el que permanece en mí, como yo en él, dice el Señor. Entonces la pregunta es, ¿tengo que poner de mi parte yo? O sea, que yo también tengo que permanecer en él. Entonces a veces, no, si yo sé que Dios me ama, que es el problema que tengo yo, problema entre comillas, con algunas situaciones del grupo. Y me voy a sincerar, aunque me estoy grabando, voy a sincerarme, que hay algo que me da como un celo santo, no sé si existe algo así, pero a mí me da como un celo, algo raro me pasa, cuando yo veo personas no están en este grupo, porque son aquellos que se fueron quedando sin la terapia, decidieron, no tengo tiempo, no puedo, qué sé yo, un montón de cosas que quedaron fuera de las terapias, y no los culpamos, porque su madurez no ha llegado para poder ver. Ya vendrá el tiempo. Yo también hubo un tiempo que no me interesó mucho la cosa de Dios. Hoy día sí, ¿ves? Cada uno tiene su tiempo, no que sea buena ni mala. Bueno, pero cuando la persona dice, no, te invitamos a las charlas de crecimiento, sí, gracias, pero, y después yo lo veo en el grupo que, gracias porque yo sé que Dios está conmigo y que Dios me ama, pero el Señor dice, sí, pero yo permanezco en ti, sí, yo sé que tengo a Dios, ¿cierto? Yo sé que tengo a Dios, yo sé que Dios me ama, y el Señor dice, sí, yo sé que tú sabes que yo permanezco en ti, que yo estoy en ti, eso estamos de acuerdo,
La pregunta es, ¿y tú vas a permanecer en mí? ¿Qué es permanecer? Si yo les digo, chiquillos, permanezcan conectados. Todos van a entender que qué significa permanecer conectado. Permanecer conectado, no desconectarse, no salirse. Chiquillos, permanezcan acá, voy y vengo, pero ustedes permanezcan aquí. Todo el mundo entiende que permanecer significa quedarse, ¿cierto? Quedar conectado, quedar ahí, permanecer. El Señor dice, ¿permaneces tú? Ay, Señor, gracias, qué bonito, yo sé que tú me amas, pero ahora permiso porque me voy a hacer mi vida. Y voy y hago, voy, vengo, subo, bajo a mi manera. Y no estoy interesado en permanecer en el Señor. En realmente, si voy a tomar una decisión, Señor, esta es tu voluntad. ¿Será que tú quieres esto? Eso es permanecer. Permanezco conectado al Espíritu. No tomo decisiones solo, no parto mi día sin haberlo dedicado al Señor, permanecer conectado a Él. Entonces dice, el que permanece en mí, como yo en Él, dará mucho fruto. ¿Y cuáles son los frutos? Los frutos del Espíritu, gozo, paz, paciencia, dignidad, bondad, porque dará mucho fruto. ¿Y nosotros qué creemos? A predicarle a gente. El Señor cree que vamos a dar fruto, predicarle a la gente. No solamente eso es un fruto también, pero Él dice, dará mucho fruto. Y los frutos del Espíritu, paz, paciencia, bondad, es decir, vas a lograr todo lo que necesitas. ¿Y qué dice? Porque separado de mí, nada pueden ustedes hacer. Entonces, cuando hablamos de tener confianza en nosotros mismos, obviamente que es una confianza en nosotros mismos conectados al Espíritu. Obviamente que si yo no estoy conectada al Espíritu, no hay ninguna posibilidad de que yo tenga una vida sobrenatural, que yo vaya a caminar sobre la dificultad, sobre la tormenta, como que aquí no ha pasado nada. Me van a dar una mala noticia y a mí no me va a pasar nada. Eso humanamente no va a suceder. Efectivamente, usted va a fallar, el alma le va a fallar. Pero si dice, si permanecen en mí como yo en ustedes, ¿no es cierto? Van a lograr, espérame, me confundo con el otro versículo que dice, si ustedes permanecen en mí y en ustedes van a pedir todo lo que quieran. También hay otro que dice que van a pedir todo lo que quieran y yo se los voy a dar. Aquí dice, darán mucho fruto porque separado de mí nada pueden hacer. Entonces, en el fondo, lo que podríamos ver en este pasaje de Pedro, en que dice que el Señor le dice, manda que venga, ven. Y Pedro tiene que haberse mantenido mirando a Jesús, ¿cierto? Mira, entonces, si permanecemos conectados, ¿no es cierto? Mirando a Jesús, no mirándonos a nuestra propia condición, porque separado de Él, nada podemos hacer. Pedro, mirándolo a Él, pudo hacer pudo vencer todos los obstáculos, todos sus temores, todas sus trancas, todas sus cosas las pudo vencer en ese momento, pero cuando desvió la mirada del Señor, se hundió. Porque naturalmente, porque separado de mí, separó su mirada. Si lo quisiéramos tomar desde ese punto de vista, ya quitó la mirada del Señor. ¿Y cuántas veces en el día a nosotros nos pasa eso, chiquillos? En un día estamos, sí, no, qué bonito todo, pero alguien nos vino a decir algo y pusimos la mirada nuevamente en la parte natural. Y de nuevo se nos vino esa sensación, ¿no es cierto?, extraña, pero nos tenemos que permanecer y confiar en nosotros. No sé, no vamos a alcanzar, queda muy poquito, quedan 3 minutos. Vamos a hacer, Vivi, tú misma puedes, terminemos con una para que quede grabadito, con alguna oración de bendición por esta palabra. Sí, Andreita, pues vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias en esta noche por permitirnos, Señor, estar juntos, aprendiendo de ti, a reconocer, a creer en nosotros, a confiar en nosotros, Señor. Y también confiar en ti y que saber que tú nos levantas, nos ayudas para que cada día nosotros crezcamos como personas, no dudar
de las cosas que queramos realizar y que sabemos que podemos y que estamos capacitados para lograrlo. Gracias, Señor, porque cada día nos ilumina nuestras mentes, nuestros pensamientos, nos ayudas en todo momento. Queremos caminar, Señor, contigo, y lo natural y lo sobrenatural, Señor, para que cada día estemos agarrados de ti. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.